la pueden enviar tanto al mail como al Instagram, y el 13 de mayo, a las 19 horas, se va a sortear una noche para 2 personas en el Casa Lepage Art Hotel, no bien termine la cuarentena, ¿verdad? Estamos extendiendo este plazo porque entendemos que todavía no todos están del todo familiarizados con el tema fondo de Zoom, capturas, etcétera, etcétera. Así que les damos tiempo para que se asesoren con los más jóvenes y puedan participar cada vez más personas de este sorteo por esta oportunidad hermosa de pasar una noche en Casa Lepage. Bueno, somos los que estamos. Somos Flavia Sorsi, quien les habla, Lucas Sosa, mi compañero, y Gastón Tonga Rodríguez, hoy nuestro invitado de honor, que es el bartender del restaurante Puerta del Inca, restaurante que está incluido en el Pasaje Belgrano, en el complejo del Pasaje Belgrano, y del Hotel Casa Lepage. Somos solo, como digo siempre, la cara más visible de este viernes a la tarde-noche, de un equipo integrado por mucha gente, que tenemos muchas ganas de compartir con ustedes este espacio y todas las investigaciones y obras artísticas y demás que se vinculan con este lindísimo espacio que, además de ser turístico, gastronómico, es un espacio cultural que todos pueden visitar. Para los que quizás no lo saben, este es el Casa Lepage Art Hotel, este es el edificio que nos convoca, el lugar donde hemos desarrollado las excavaciones arqueológicas. Se encuentra ubicado en la calle Bolívar, al 300, concretamente es el número 373, casi esquina con Avenida Belgrano, en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Acá tienen algunas imágenes de cómo se ve el lugar hoy, después de un concienzudo y prolongado proceso de restauración y puesta en valor, porque, por supuesto, el edificio es un edificio patrimonial que data de fines del siglo XIX, y había estado además abandonado durante mucho tiempo, por lo que la restauración llevó una ardua tarea, pero los resultados positivos están a la vista. Les cuento un poco sobre la historia de este edificio y del predio que lo contiene. Toda esta historia es la que pudimos reconstruir a partir de que se desarrollaron las investigaciones de arqueología histórica que fueron hechas contemporáneamente a la restauración del edificio, es decir, desde el año 2004. Bueno, es un predio que está en la repartición de solares de Juan de Garay desde la misma fundación de la ciudad, es decir, que es un predio que está dentro de la traza urbana desde siempre, desde que esta es Buenos Aires. Por lo que imagínense toda la historia que tiene para contar y todo el patrimonio arqueológico que por suerte pudo conservar a lo largo de los siglos. Durante el siglo XVII el lugar seguramente fue un hueco, es decir, un espacio abierto entre las escasas y precarias edificaciones que tenía Buenos Aires en ese momento. Esto lo sabemos por la información que nos dan las fuentes escritas y también el mismo registro arqueológico. Ahí lo que ven en el plano, por ejemplo, es el caso de una fuente histórica, es un plano publicado por un jesuita francés en el año 1756, que probablemente date de una fecha bastante cercana a la fecha de publicación que les menciono, donde el predio donde hoy se encuentra Casa Lepage Art Hotel. Miren, ahora sí, ¿me escuchan? Les decía, un espacio en el que no hay edificación alguna, ¿sí? La primera edificación que se erige en este predio data de fines del siglo XVIII, y es una casa de altos, una casa realizada con ladrillo cocido y mortero de barro, perteneciente al matrimonio de Josefa Puebla y Francisco de Almandós, dos personas notables para la sociedad porteña de ese momento, acaudalados. Francisco Almandós, comerciante, capitán, prior de Santo Domingo, es decir, es procedente de Navarra. Es decir, siempre este predio fue considerado importante, apreciado,
por su cercanía con el casco fundacional, y hacia el siglo XVIII tenemos una de las primeras casas de altos erigida aquí. Y hemos encontrado, afortunadamente, evidencias también materiales de esta casa, ya que debajo del pavimento de el pasaje Belgrano, de lo que ahora es el hotel, hemos identificado cimientos antiguos, datados para fines del siglo XVIII, que corresponden a esta propiedad que les comentaba de Josefa Puebla y Francisco de Almandoz, así como 2 pozos de basura del siglo XVIII tardío, que seguramente también tengan que ver con esta misma casa. Posteriormente, en el siglo XIX, el edificio es reconstruido, en realidad se construye todo un edificio nuevo con un pasaje comercial, donde se sitúa la Casa Lepage, la casa de artículos de fotografía y luego también de cine, que le da el nombre actualmente al hotel. El edificio luego es además intervenido por el arquitecto Alejandro Virasoro, con lo cual ese lenguaje que tenía de fines del siglo XIX, ese lenguaje arquitectónico, es modificado hacia el estilo Art Deco más vanguardista. Y por último, en el año 2004, como les comentaba en un principio, es adquirido por sus propietarios actuales y comienza su última puesta en valor por parte del estudio de la arquitecta Ana María Carrio. Y es en esta oportunidad, en el de la última puesta en valor, que se empieza a dar un poco por azar y otro poco porque se esperaba que esto sucediera y se estuvo muy atentos, con estructuras y objetos de valor arqueológico localizados en el subsuelo quiero decir debajo de la tierra, no guardados en un sótano. Y bueno, tuvimos la suerte de participar desde ese momento en la recuperación y la musealización de todo este patrimonio. Lo que ustedes ven en la foto de la izquierda es una de las salas actuales del... Compartimos el lugar con esta maravillosa cava, donde también se hacen eventos. La cava de vinos es uno de los espacios privilegiados del Casa Lepage Art Hotel. Y bueno, imagínense la atmósfera que se vive en ese subsuelo, en contacto con la historia, como para cenar y tomar un vinito ahí, brindar. Hoy vamos a estar hablando justamente de eso, de nuestro placer por algunas costumbres licenciosas, que es importante decir en primer lugar que lo que ahora consideramos quizás una mala costumbre, en el pasado no era mal vista, y al revés también. Por ejemplo, para mencionar algunas cosas, en el pasado porteño, que una mujer fumara en público era muy mal visto, y ahora es perfectamente aceptable que tanto un hombre como una mujer por igual fumen en público. Ahora, el consumo de cocaína y heroína quizás en el día de hoy no está tan bien visto, por decirlo de alguna manera, como si lo estaba en el siglo XIX, cuando todavía muchos de estos productos eran medicinales totalmente aceptados, ¿no? Y a lo largo del tiempo se fue creando esta imagen del consumo de estas sustancias como un vicio, como algo a ser corregido y como algo que además tenía vinculación con otras perversiones de las costumbres, ¿no? La imagen que elegimos para la invitación, este maravilloso bodegón holandés del siglo XVII, resume un poco todos a la vez, varias de las prácticas de las que les vamos a estar hablando hoy. El fumar, el beber, inclusive otra que no se las quiero anticipar, pero que parece estar sugerida en este bodegón, y el juego, ¿no? Representado por los naipes en esta obra. Siempre recuerden que nuestra mirada es la mirada de la arqueología histórica, y particularmente la mirada de la arqueología histórica desde los hallazgos en el pasaje Belgrano. Y bien vamos a hacer referencia siempre a otros hallazgos y a otros casos, nos interesa que parta la charla de lo que se puede ver en este hermoso museo de sitio,
Así que les vamos a ofrecer un recorte. Nunca satisfacemos del todo a todos, es imposible, pero les prometemos recibir los comentarios y seguir sumando propuestas de temáticas o de focos para próximas visitas. Lo que les vamos a ofrecer es, como les decía, un enfoque más que nada basado en la materialidad, en los objetos, en lo que nos permite ver el registro arqueológico recuperado en Casa Lepage. Bien, y para empezar vamos a hablar de las pipas. Estas pipas de fumar se recuperaron en todos los contextos arqueológicos que excavamos en el sitio, desde los pozos de basura de principios del siglo XVII hasta las letrinas y pozos sanitarios rellenos con materiales que datan de fines del siglo XIX inclusive. Se encontraron pipas de fumar de distinto tipo, son de los hallazgos más comunes para la arqueología, y particularmente estas que vemos en la imagen, estas pipas de cerámica blanca muy fina, que también los arqueólogos llamamos pipas de caolín, son unas pipas de arcilla muy fina, son europeas y particularmente estas, decía, son muy frecuentes en los sitios arqueológicos, sobre todo por su fragilidad. Tan es así que existió un estudio en la arqueología de Norteamérica que utiliza la estadística sobre la frecuencia de la rotura de estas piezas para evaluar qué tan útiles son estas piezas como indicadoras de la cronología del lugar. Es decir, si yo me encuentro una pipa, como la que tienen abajo, por ejemplo, ¿no? Que no se llega a ver, pero acá tiene 3 diamantitos en la espuela, tiene el símbolo de la ciudad holandesa de Gouda, el escudo. Esos sellos, esas imágenes, esas inscripciones que tienen estas pipas, pueden ser comparadas, contrastadas con catálogos. También es el caso de esta de la derecha, ¿no? Una pipa francesa del siglo XIX, en este caso que dice BG16. Cuando tienen estas inscripciones, se las puede localizar en catálogos, pero no siempre es así. Entonces se tuvo que armar toda una serie una tipología, ¿no? Para que estas piezas resultaran indicadoras, pero también lo que había que definir era si eran arrojadas a los pozos de basura al mismo tiempo o poco después de haber sido utilizadas o mucho tiempo más tarde. Lo cierto es que son tan frágiles que se arrojan a los pozos de basura prácticamente en el mismo año en el que son adquiridas. A mí me gustaría en este momento mostrarles una que tengo, que no es arqueológica, sino que es una pipa antigua, de fines del siglo XIX probablemente, no es arqueológica, pero es mi orgullo, me la regaló mi primo, y se las quería mostrar para que la vieran mejor. Ven la fragilidad del tallo de la pipa. ¿Sí? Imagínense que esto es una cerámica blanca finita, imagínense que las clases trabajadoras no podían contar con este tipo de pipas porque en su vida cotidiana seguramente tenían que usar los brazos, y eso hacía que no fueran adecuadas. Estas pipas serían demasiado frágiles para ellos. En general, lo que vemos es que, por ejemplo, en el Buenos Aires colonial temprano, en los contextos que excavamos del siglo XVII, lo que vemos es cómo las poblaciones afrodescendientes e indígenas seguramente estaban utilizando este otro tipo de pipas. Estas son tres de los muchos ejemplares que se recuperaron en el sitio, y que están hechas de terracota, son mucho más robustas y no tienen el tallo, sino que tienen una perforación en la que se colocaba quizás una ramita, un huesito de ave, para poder fumar, ¿no? Y en estas vemos también la representación muchas veces de simbologías que tienen que ver con las cosmovisiones africanas e indígenas. Esto es interesante también porque en general todo esto de los malos hábitos, las malas costumbres, las costumbres licenciosas,
la vagancia, los vicios, para hablar con los términos que se usaban en ese momento, solían ser asociados en forma muy prejuiciosa a las poblaciones africanas e indígenas, mucho más que a las poblaciones europeas, ¿no? que a los pobladores europeos. Y un tipo muy especial de pipas de fumar que tenemos solo en Casa Lepage, no se encontró en ningún otro lado y por suerte pudimos recuperarlas a pesar de su fragilidad y estudiarlas. Son estas pipas hechas con un bloque de arcilla que no es amasado como una cerámica, sino que es tallado, y fuimos recuperando las distintas etapas en este proceso de talla, o sea, manifestaciones materiales de este proceso de talla, lo cual nos dice que estas pipas eran hechas ahí mismo, ¿no? En ese mismo sitio. Yo hice mi propio ejemplar, de cañito le puse una caña, un pedacito de caña de bambú, y lo hice con un bloque cerámico que tomé del banco de un canal en Uruguay, porque la vi muy similar, la arcilla. Me llevó unas horas de trabajo, pero llegué a un resultado que yo no fumo, pero siempre está invitado a alguien a probarla por vez primera. Y ahora lo que les quiero mostrar es, estas sí son piezas del sitio, son piezas recuperadas por nosotros en las excavaciones, y fíjense el detalle de las decoraciones a las que se llegaba con simplemente un trozo de arcilla y cómo se lo iba tallando. Bueno, hablamos un poco del fumar, vamos a cambiar de hábito y vamos a hablar del juego. El juego en el Buenos Aires de ayer, desde la arqueología y desde la arqueología del Pasaje del Grano. Así que les cuento, en el primer caso, las piezas que tienen a la izquierda son piezas de dominó, recuperadas en uno de los contextos del siglo XIX, excavados en el sitio, un contexto que se caracterizaba además por la buena preservación de materia orgánica. No se ve en la foto, porque son fotos tomadas prácticamente en el momento de la excavación. Piensen que estamos en cuarentena, hay muchas fotos a las que no accedo además, por una computadora averiada. Estas son fotos de primera mano, son fotos casi del momento de la excavación. En esta no se ve, no se llega a apreciar, que por debajo de esa capa de esa tapita de hueso en la que están inscritos los números de las piezas de dominó, hay una capita o otra lámina hecha de madera. Que se conserve la madera no es lo más habitual para el sedimento de Buenos Aires. En este caso tuvimos la suerte de que así fuera. El dominó, así como el chaquete, el backgammon, eran distintos juegos que se jugaron desde la época colonial en adelante. Es interesante el tema del juego porque, si bien no era ninguna contravención estar jugando, siempre se lo asoció un poco a la holgazanería, y por supuesto más aún en el caso en el que hubiera apuestas, ¿no? Por eso, por ejemplo, Santiago Calzadilla hace la diferencia entre el juego, la lotería, en este caso honradamente manejada, y la que no, y se pregunta, ¿no? Porque saben que desde la época de Rivadavia se empieza a regular el tema del juego, como muchas otras prácticas, en pos de tratar de minimizar estas malas costumbres que tenía la sociedad porteña. Se pregunta Calzadilla, ¿creen nuestros legisladores arrancar de la mente del pueblo este ideal con prohibir el juego? ¿No ven el absurdo que resulta? El pueblo dueño de su plata juega a su vista y paciencia, favoreciendo a los agentes clandestinos, que le ofrecen la grande de Montevideo diariamente a domicilio, cuando no en los lugares más públicos. Él está digamos, discutiendo esta voluntad de prohibir o controlar el juego, que era visto como fuente de conflictos y de holgazanería también, ¿no? La foto de la derecha vemos algunas piezas que son en realidad fragmentos de piezas de vajilla redondeadas, seguramente, o por lo menos así lo interpreta la arqueología histórica desde hace bastante, para ser utilizadas, entre otras cosas, como fichas de juego, posiblemente juegos similares al chaquete. Les voy a leer, a propósito de esto, lo que nos mencionan Porro, Astiz y Rospide, quienes hicieron un estudio exhaustivo de los documentos del siglo XVIII
para dar con los objetos que se utilizaban en el Buenos Aires virreinal, y dice que cuando se invitaba gente a las tertulias, ¿no? Sobre todo, y esas cosas. En tanto, el dueño de casa, sentado a la mesa de juego de jacarandá, cuya especialización demuestra la popularidad de la costumbre, ensayaba ganas a su contendiente a un tablero de damas, moviendo piezas de madera, marfil o hueso, o se dedicaba al chaquete, juego de antiguo linaje, mezcla de azar y habilidad, y por ello quizás reservado a las clases superiores. A veces este juego, como el poseído por Manuel Gallet, estaba disimulado ingeniosamente bajo la apariencia de 2 libros de pasta. Muy interesante esto de la información que nos proporcionan las fuentes escritas para contextualizar y asociar de alguna manera lo que nosotros encontramos en contextos arqueológicos, ¿no? Otra fuente simpática que les quería leer a propósito del juego es lo que recoge García Belsunce. Después todas estas fuentes, si quieren, se las mencionamos con más detalle, que es un artículo del Boletín de la Industria de 1821, es decir, de la época que les decía que están queriendo controlar el juego, ¿no? Y habla de que los holgazanes no pueden exterminarse absolutamente de ningún pueblo, pero sí una policía activa puede disminuirlos, ¿no? Y dice, qué cosa más singular, por cierto, que el ver en cada barrio una muchedumbre de sujetos que comen, visten y tienen para sus necesidades y vicios sin verse jamás ocupados, que no salen de la taberna, del café y de la casa de juegos, sino es para darle un nuevo género de esparcimiento, peor acaso, a su espíritu corrompido. Bien, disculpen. Es decir, que esta mala costumbre del juego no solo está con las clases menos pudientes, sino que también gente que no tenía ningún problema económico o que inclusive tenía trabajo, se dedicaba a lo mismo a la holgazanería. Esto después seguramente lo va a desarrollar más Lucas cuando hablemos de la ley de vagos y malentretenidos, el tema de la holgazanería en las pulperías y demás. Para terminar con esta parte del juego, bueno, y también haciendo mención, que siempre me olvido, a la existencia de riñas de gallos, que también se pueden vislumbrar en el registro arqueológico a través del hallazgo de espolones de gallos afilados y demás. Bueno, corridas de toros, toda clase de juegos, y toda clase de juegos que producían, que tenían que ver con la práctica apostólica en el antiguo Buenos Aires, les quería mostrar también una taba. Otro de los objetos que suelen aparecer en contexto arqueológico, esta, como les digo, no es arqueológica, es una artesanía, que básicamente están hechos con el astrágalo de los vacunos, un huesito del talón de la vaca, y con eso se hacía la taba, famoso juego con el que se entretenían tanto, sobre todo en las pulperías. Vamos a hablar de otras prácticas non santas de la sociedad porteña. No se lea ninguna moralina en lo que voy a decir. Existen evidencias arqueológicas del consumo de pornografía. No en el pasaje Belgrano, no en Bolívar 373, pero sí muy cerquita, en la otra cuadra, frente al Nacional Buenos Aires, en Bolívar 238, Daniel Javelson identificó y encontró estas piezas hechas en porcelana blanca de las primeras 2 décadas del siglo XIX, estas son de 1821 si no me equivoco, son piezas en las que se grababa, digamos, esta imagen que solo podía ser vista luego a trasluz, ¿no? Y ahí tienen la pieza arriba, la pieza vera y propia, digamos, allá en Bolívar 238, y cómo se la veía, ¿no? La imagen habla por sí misma, no hace falta que describa nada, ¿verdad? Y para mencionarles un dato de color referido a la historia de la ciudad, esta famosa calle del Pecado, que era la callejuela, una especie de callejón que unía la plazuela de Montserrat, la plazuela Belgrano, digamos, con la calle Lima, era llamada calle del Pecado, entre otras cosas por estar rodeada de lupanares, por decirlo con la palabra más antigua,
y además por estar muy cerca de la Plaza de Toros. Hay también una historia un poco más romántica que habla de un torero andaluz porque su chica, su novia no quería irse con él, la asesina y por eso se llama Calle del Pecado, pero esto es a todas luces una leyenda. Hablemos un poquito de las drogas. No, no vamos a hablar demasiado porque en el pasaje Belgrano no se identificaron, además de los remedios, digamos, de consumo normal, no se identificaron estos opiáceos, pero les quería mencionar que entre todos los frasquitos sin identificación, que son de los objetos más habituales en cualquier contexto arqueológico urbano del siglo XIX, siempre suelen aparecer estos jarabes para la tos a base de heroína, el opio mismo y otros productos que luego fueron prohibidos, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando se usaron para tratar el dolor de muchos de los heridos, y después muchos se enviciaron, y bueno, fueron luego transformados en consumos ilegales, pero en este momento eran perfectamente legales, así como la cocaína y tantos otros productos. Voy a hablarles ahora de un vicio posible, probable para la ciudad de Buenos Aires, y que es el que se anticipaba en el bodegón holandés de la invitación, pero que no se los querían mencionar. Vamos a hablar de la posibilidad de que en Buenos Aires, en el siglo XVII, se comiera cerámica y que esto resultara un vicio, sobre todo de las señoritas. Y lo vamos a hacer porque sabemos de esta práctica en el siglo de oro español. La vemos, por ejemplo, representada en las meninas, como ustedes pueden ver, donde se ve una pequeña miniatura cerámica. La vemos representada en obras literarias, poéticas, y la vemos representada en numerosos bodegones, con esta importancia de estas cerámicas de pasta roja muy finitas, que son los búcaros, donde se consumía preferentemente agua y que eran apreciados por el sabor, la frescura y el perfume que le daban al agua y a los ambientes, cuando estos ambientes se perfumaban con un jarroncito con agua, pero que además eran utilizados sobre todo por las mujeres de las clases acomodadas, porque a medida que iban masticando los pedacitos de cerámica, se iban intoxicando. Esto les producía una anemia que, entre otras cosas, tenía efectos en el color de la cara, que eran muy buscados, y además, y sobre todo, me atrevo a decir, eran anticonceptivos del pasaje Belgrano. Estos búcaros, seguramente procedentes de Portugal, que vaya uno a saber si fueron comidos, estos o algunos otros, por las porteñas del siglo XVII, o bien sencillamente contuvieron agua. Para hablarles rapidísimo del beber, porque hay tanto para decir que no se puede, y además después viene Gastón, que tiene su participación especial en la charla de hoy, les voy a comentar sencillamente que en el sitio recuperamos innumerables botellas, tanto del siglo XVII como XVIII como XIX. En la que ven en la pieza, la pieza que ven en la foto, es una botella de sección cuadrada del siglo XVII. Ahora la asociamos con Ginebra por ser sección cuadrada, ¿no? Porque la asociamos a este tipo de botella, ¿no? Otra antigüedad. Botellas cuadradas de Ginebra, pero en ese momento eran cuadradas las botellas que contenían cualquier tipo de bebida alcohólica, no necesariamente Ginebra. Era por una cuestión de seguridad y economía de espacios en los lotes de carga de los barcos. Y la que vemos aquí fue recuperada en un pozo del siglo XVII, y vemos el proceso de embalaje posterior a la restauración desarrollado por el equipo de Patricia Frasi, de quien están bien las fotos. La ginebra y el vino eran muy habituales, el vino y los licores y las bebidas blancas eran muy habituales en el Buenos Aires colonial. Después, a medida que se va haciendo más fuerte la influencia inglesa, van cambiando estas costumbres, y se opta, sobre todo en las clases populares, por el consumo de ginebra y cerveza. Lo que les estoy mostrando en esta imagen es también un hallazgo único, encontrado en Casa Lepage, que
la parte inferior de un jarrón, de una botella en realidad, que se usaba sobre todo para contener bebidas alcohólicas, alemana del siglo XVII. Y ahí la ven representada también en otro bodegón. Como les decía, tanto las botellas de vidrio como las cerámicas, muchas de las botellas de ginebra, como las que ven acá atrás, fueron luego hechas en cerámica, en este grés, esta cerámica bien compacta y muy espesa. Y las de cerveza también, bueno, acá tengo una de cerveza, que es muy parecida a una encontrada en el pasaje Belgrano, muy parecida. Esta es de una cervecería de Mercedes, y la que está en pasaje Belgrano es Bieker. Se hacían también en cerámica, y les decía que tanto las de vidrio como las de cerámica son de los hallazgos más comunes en sitios urbanos y rurales en todo el siglo XIX. Y una muy especial también que encontramos en el pasaje Belgrano es una botella de ajenjo. La foto de arriba a la derecha es un detalle de su inscripción. ¿Sí? Como ven, es de Suiza. El ajenjo es un producto que, bueno, durante el siglo XIX tardío y sobre todo primeras décadas del siglo XX, se utilizó mucho y se vinculaba también con toda una experiencia, ¿no? Toda una experiencia que tenía que ver inclusive con otros sentidos, con alucinaciones y con la creatividad artística. Era vista como una bebida que fomentaba, piensen que estamos hablando del surrealismo, ¿no? Que fomentaba todas estas visiones tan inspiradoras para el arte. Y ahora lo voy a dejar a Luqui, que les hable un poco de las pulperías de Baclé, y después tenemos la frutilla del postre, el chinchín de la charla de hoy. Bueno, si había un lugar para despuntar esos vicios, como se nombraba en esa época esos hábitos, el lugar ideal era la pulpería, ¿no? Las pulperías eran, además de ser un lugar de concentración de la gente para juntarse a beber y a fumar y a tocar la guitarra, también, digamos, vendían otro tipo de productos, como de ramos generales, era como un mercadito de esa época. Había muchas pulperías en Buenos Aires, y también las había en la campaña, como le decían los ingleses, a la pampa. ¿Qué se vendía en las pulperías aparte de estos productos? Y lo que más consumían cuando se juntaban ahí adentro era el tabaco y el alcohol. Acá pueden ver representada una pintura de César Hipólito Baclé, un ginebrino que llegó a Buenos Aires en la década del 20 del siglo XIX. Hizo una serie de pinturas y llamó a su colección Trajes y Costumbres de Buenos Aires. Esta, llamada Interior de una pulpería, acá pueden ver el ambiente que se generaba dentro de estos lugares. Acá podemos observar a una persona tocando la guitarra, después tenemos a otro que está fumando, tenemos al pulpero haciendo la expensa de alcohol. Pueden ver ahí cómo está sirviendo una copa a uno de los clientes. En este sitio se juntaban gente, digamos, media, de la clase rica, alta, los que les gustaba tomar y jugar a los naipes y fumar. Cada tanto también cuando estaban pasados de copas, se armaba alguna trifulca y seguramente algunos sacaba el cuchillo y terminaba la riña de mala manera. Alrededor de la pulpería se generaba un ámbito bastante complicado, porque aparte de estas riñas se armaban, también se practicaban las riñas de gallos cerca de las pulperías, ahí también la gente apostaba, le gustaba jugar, apostaba dinero y bueno, era como estos hábitos malos que hacía que se envicien realmente en este lugar. Hay una descripción del viajero M.S. Vidal cuando hace una salida por las afueras de Buenos Aires, porque los ámbitos dentro de la pulpería eran lo mismo, digamos, tanto en la ciudad como en el campo. O sea, se dedicaban a eso, a fumar y a tomar. Y hace una descripción con respecto a una pulpería de campo que dice:
Las pulperías son el punto de reunión de las gentes, de campo, que no dan valor alguno al dinero y lo gastan solamente en bebidas sin juego. Es costumbre entre ellos invitar a todos los que se hallan presentes a que beban con ellos. Se hacen servir una jarra llena de caña, porque no les agrada el vino, la cual va pasando de mano en mano. Mientras les queda un penique en el bolsillo, repiten esta ceremonia y consideran como una afrenta que cualquiera rehúse la invitación. En cada pulpería hay siempre una guitarra, y cualquiera que les toque es invitado a costa de todos los presentes. Estos músicos nunca cantan más que yarabís, canciones peruanas, que son las más monótonas y tristes del mundo. La música es lamentosa, y la letra versa siempre sobre el amor frustrado y los amantes que lloran sus penas en el desierto, pero nunca tratan de asuntos agradables, animados o aún indiferentes. Es la descripción que hace Emmerich de esta pulpería que visita por las afueras de Buenos Aires. ¿Qué bebidas se vendían en la pulpería? Una gran variedad, desde el agua ardiente, la caña, el licor, la cerveza y el vino. Acá Emmerich dice que lo que más le gustaba tomar era el agua ardiente y la caña, y el licor, el vino parece que mucho no les agradaba. Pueden observar en las estanterías de esta litografía de Baclé algunas de estos objetos que estuvo mostrando Flavia. Flavia, si querés indicar en las estanterías las botellas, ahí podemos ver estas botellas de ginebra, después también están las botellas de cerveza, bueno, ahí se ven velas y también se vendía, digamos, el tabaco, ¿no? Que se vendía fraccionado, y hay algunas litografías donde se ven las cajas de tabaco en las estanterías. ¿Podemos pasar a la anterior? Por favor. A la imagen anterior, esa. Esta es otra de Baclé, que se llama, exterior de una pulpería. Y las pulperías estaban ubicadas en las esquinas de la ciudad, que era un punto estratégico porque era donde se cruzaba mucha gente. Es así que se terminaron de llamar esquinas, se las nombraba como esquinas a las pulperías. Les voy a contar una anécdota de un viajero francés, Alfredo Belot, que fue contratado por Alsina para la construcción de la zanja de Alsina, que fue, digamos, la lucha contra el Malón en ese momento. Y Belot, cuando llega a La Pampa y hace todo su trabajo, escribe un libro que se llama justamente La Pampa. Y acá cuenta un lado oscuro de los pulperos. ¿Qué pasaba? Cuando él viajaba por La Pampa, estaba camino hacia el pueblo de Azul, lo agarra una tormenta y le pregunta a su guardia, a su acompañante, si conocía alguna posta. Él le cuenta que estaba a 2 kilómetros, a 2 leguas. Llegan a ese lugar, era una casa, entran a la cocina, se calientan con el fuego del lugar, se secan, y después aparece el dueño de la casa. El dueño de la casa los invita al velorio de su hijo. Le cuenta que se había muerto, hacía 2 días que lo estaban velando, y cuando Belot entra al lugar, el velorio, ve todo un ambiente de jolgorio. O sea, entra y ve un aire viciado por el humo del tabaco, ve gente tocando la guitarra, y también bebiendo. Y se pregunta por qué pasaba esto, ¿no? Era como muy extraño ver al angelito que estaban velándolo y que era toda una fiesta. Resulta ser que era una costumbre que tenían los pulperos de alquilar los cuerpos de los angelitos para hacer un negocio con su pulpería. Todas las noches lo ponían en una parte del salón, y esto era aprovechado por el pulpero para vender tabaco, bebida, y que se genere todo un ambiente de fiesta para que los que estaban velando al angelito estén todo el tiempo consumiendo, y era una costumbre, digamos, de ese momento, que era, como él dice, como bárbara, pero era como acertada para el pulpero, ¿no? Así que bueno, es una anécdota que siempre me gusta contar porque, o sea, de un velorio, Alfredo Belot ve algo que era un jolgorio, donde estaban todos los vicios juntos. Tremendo, tremendo. Negrísima, una anécdota negra de la historia negra. Lucas, consulta que están haciendo. Sí. Buenísima tu anécdota, pero preguntan si en las pulperías podían ir las mujeres también. Qué buena pregunta. Acá vemos una comprando.
Sí, ahí están comparando. Solamente entraban, iban a O sea, comprar, como ¿no? espacio de socialización era más que nada masculino. Para Claro. hombres. Ven que tenía una ventana a la calle, digamos, donde además se Claro. podía consumir. Estaba como separado en dos sectores, la pulpería, una parte Claro, donde se compraban las mercaderías y el lugar donde se juntaban para tomar alcohol, o jugar a los naipes o fumar. claro. Pero las mujeres entonces no entraban más que para comprar y se iban, no se quedaban. Y Sí. no, era un espacio No, más bien masculino, sí. sí. Y Como otra fue pregunta es esa el anécdota que cafetín, ¿no? contaste, También. de qué época es, si te acordás? Sí, es del siglo XIX, cuando la época de cuando llega a Buenos Aires, llega creo en la época del 30, por ahí, no recuerdo la fecha exactamente ahora, pero fue en el siglo XIX. Y No tengo la pregunta fecha también exacta si ahora. los pubs ingleses, ¿cuándo aparecieron? Si sabes, si es de esta misma época o de otra. Claro. No, bares ingleses y los todo, pubs, ¿viste? los pubs. Sí, tipo Sí, pubs. no, son bastante más modernos, me parece, pero sí es de notar, y es interesante la pregunta, que todas estas costumbres, y además la población inglesa en Buenos Aires, y todas estas costumbres inglesas y locales también, tiene que ver con las invasiones inglesas, ¿no? 1806, 1807, y a partir de ahí fue solo increyendo, digamos. Si bien expulsamos, resistimos a estas invasiones inglesas, hubo una gran parte de la sociedad porteña que la recibía de brazos abiertos, sobre todo porque los veía como un faro de civilización, ¿verdad? Y por una cosa también un poco antihispana. Y bueno, muchos se quedaron además, y bueno, el aumento en la frecuencia que les decía yo de la aparición de cerámicas, de botellas de cerveza o de ginebra, y, y el consumo de estos productos en desmedro del vino, que era capaz más de las tradiciones ibéricas, tiene que ver justamente con estos procesos también políticos. Ahí te interrumpo 2 minutos. Sí. Evelot se radicó en Buenos Aires en 1870. De esa época, la anécdota de Evelot en La Pampa, de esa década. Okay. Preguntaban No, también por el tema del Jockey Club, en qué época es y ese sí que es solo para hombres. El Jockey Club, no tengo la fecha exacta, pero debe ser de entre 1870 y 1914, 15. Es de los clubes, me parece, me estoy hablando sin saber demasiado, no es para nada mi especialidad, pero es de los clubes clubes y centros culturales y centros de ayuda mutuales y estas cosas que tienen que ver con la inmigración de ultramar, sobre todo de fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Imagínense, es la época de, no sé, de todos los clubes de remo de Tigre. 1882 dicen, 1882. sí, Exacto, fines del siglo XIX, claro. por ahí. Es esa época, más o menos entre 1870 y la Primera Guerra, y después de la guerra también, que por supuesto que después siguen llegando, ¿no? Pero es la época en la que empiezan a llegar estos inmigrantes europeos y a establecer sus propios centros de ayuda mutua y socialización, y el Jockey Club, si no me equivoco, es uno de esos. Está bien. Y también dicen que Sara nos decía que hace 50 años su mamá iba a unos restaurantes y que no dejaban entrar a las mujeres. Dice, hace 50 años mi mamá iba a un bar que ahora es restaurante, el famoso restaurante de San Juan y Sarandí, y las mujeres solo podían entrar en el bar. Pero a mí que me gustan los cafés antiguos, porque me gustan, no sé, me gustan, de nostálgica que soy, me gusta ir, no sé, al bar El Progreso, a los cafés antiguos, muchas veces cuando no son los más turísticos, te sucede que entras siendo mujer y sola, y es como, y esta no es de los parroquianos habituales. Pasa, qué sé yo, hay bares en las estaciones y esas cosas que
si te gustan los bares con mística antiguos, vas y sin embargo, aunque te atiendan bárbaro y todo, es como que sos sapo de otro pozo todavía al día de hoy, me parece, o por lo menos yo me siento así muchas veces. Sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Gastón Tonga Rodríguez, el bartender estrella de Puerta del Inca, que nos va a deleitar con un trago y además con referencias históricas. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, saludo a todos los presentes. Y bueno, sí, estuve escuchando un poquitito y tengo la posibilidad de trabajar hace 3 años en Puerta del Inca, lo que es el edificio de Casa Lepage Art, y no tuve nunca el privilegio de poder asistir a tus visitas, pero sí el mundo de las botellas me apasiona, lo hago hace 20 años, y una de las botellas que primero reconocí dentro de mis pequeñas visitas adentro de lo que es a todo el establecimiento, fueron estas botellas cuadradas que estuviste nombrando. Exactamente, estamos hablando de algo que a los que tenemos una edad más o menos avanzada, sabemos de que estamos hablando de una botella cuadrada, la reconocemos instantáneamente y estamos hablando de las ginebras, ¿sí? O sea, no hace falta que ya explique mucho más. Como vos decías, en estos hallazgos que tenemos allí en el edificio, hablábamos del vicio, del buen vicio y del mal vicio también mal visto, y bueno, me pareció pertinente hablar de esto, que tenemos una gran cultura de ginebra aquí en Argentina. La ginebra surge a partir del siglo XVII, surge como para uso medicinal, para lo que sería digestivo, riñones. Está hecho a base de la baya, en realidad no es la baya, sino es del fruto del enebro, o nebrina, como quieran llamarlo, y que es lo que hace que sea la parte digestiva, entre comillas. La ginebra es uno de los destilados más conocidos en la época europea, de hecho por eso llega aquí a Argentina, es uno de los primeros destilados que llega. Llega más o menos en el año 1867 en Argentina, donde se deposita por primera vez y empiezan a producir este elixir o esta bebida que hacía de las fiestas o de las tertulias, era gran parte de esto importante, tanto como recién decían en las pulperías. Lo importante de todo esto es que, como vos decías, reconocemos la parte cuadrada, porque uno de los principales productores de whisky que hoy conocemos, como Johnny Walker, fueron los que empezaron a producir la botella cuadrada, porque encontraron esto que vos decías, Flavia, en un principio, que era optimizar espacio dentro de una caja para poderlo enviar. De hecho, ellos inventaron la etiqueta a 45 grados para que entrara el nombre completo. Entonces, de eso da la data de que la botella dejó de ser redonda, más allá de que se utilizan botellas redondas, y las primeras botellas de vidrio que encontramos fueron las que fueron obviamente extraídas marítimamente, y después las que encontramos de barro, como vos nombrabas recién, fueron producidas aquí en Argentina, exactamente, fueron producidas aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque no había una fábrica específicamente que se dedicara a hacer botellas. ¿Y qué teníamos en exceso? Barro. Entonces empezaron a hacer, como todas las bebidas, por ejemplo, el pisco en sus primeros inicios, o los primeros inicios del vino, se guardaban en unas ánforas que se llamaban pisco. De ahí el nombre del recipiente le da el nombre al contenido, que después otro día, si quieren, charlamos también un poquito de eso, pero es como para que tengan una idea de por qué se hacían este tipo de botellas. Esta bebida, que nosotros aquí conocemos y encontramos, después fue tomando otro nombre con el tiempo, gin. Hubo una guerra, la guerra de los Países Bajos, en las cuales los ingleses marchaban hacia allí y conocieron esta bebida y dijeron, bueno, esto nos gusta, vamos a llevarlo a nuestras tierras. Lo llevaron a sus tierras, empezaron a producirlo con tan poca calidad que el que producía le agregaba azúcar y cosas medias raras, entonces empezaron a darle ciertos tipos de permisos y no. El que producía no podía destilar y el que destilaba no podía producir. Entonces, por eso era la forma en la que ellos empezaron a producir esto. Acá en Argentina,
la primer principal y marca más conocida es Llave, la segunda es Wolf, obviamente, vienen de Ámsterdam, estamos hablando de un solo destilado, la diferencia de un gin y de una ginebra es que uno se produce a base de alcoholes de cebada, centeno, sería prácticamente es un alcohol neutro, por así llamarlo, sería como un vodka. Y ese sería el gin de los que estamos hablando, un gin de autor, y un London Dry, depende de la denominación que uno le quiera dar, pero no tiene denominación de origen controlada. El famoso DOC, que puede llegar a tener un coñac, que puede tener un champán, que es de la región de champán. Entonces, en este caso, se puede producir en cualquier parte del mundo. Aquí en Argentina se produce también el gin. Y bueno, a lo que voy es que la ginebra era producida con la baya de nebrina, directamente destilado a base de la baya de nebrina y diferentes cebadas, centeno, etc. Y a diferencia de un gin tradicional, se parte de la base de un alcohol neutro, podríamos decir, de un vodka, entre comillas, y haciendo una infusión puede ser de romero, puede ser de, bueno, cualquier tipo de cosas que, jazmín, enebro, también sino la nebrina, bueno, el enebro es la nebrina, por eso, es el nombre real del enebro. En realidad no es una valla, porque es otro tipo de árbol que produce una valla. Se le llama vulgarmente valla de enebro. Bueno, puntualmente esta es la diferencia entre estos dos productos. Se bebía mucho, era un producto que había llegado aquí, y lo tenemos, de hecho, tenemos el hallazgo arqueológico, lo tenemos ahí a la vista, acabamos de ver la botella. En Argentina se dejó de tomar mucho por un tiempo, y después con el tiempo empezó a volver con las costumbres, como decía Fabio recién, la costumbre del té. Nosotros no teníamos costumbre de té, aquí en Argentina se servía como en una pulpería, quizás por ahí se llegaba a servir, pero no de la manera que es correcta hoy, con una tetera a cierta temperatura. Se servía y se servía a las buenas de Dios, si quería tomarlo. No había mate cocido, caña o grapa, o ginebra. Entonces las costumbres fueron cambiando. Yo voy a hacer un cóctel ahora, como para que vean un poquitito la diferencia y cómo fue evolucionando la bebida. Pero antes quiero terminarlo con el cóctel, pero antes te quería decir que tomé un poquito de nota acá lo que decía de la absenta. Con la absenta, cuando vos hablabas de las se me fue el nombre, de las ánforas esas que tomaban las señoritas, el agua, ¿me escuchás? Vos sabés que con la producción que se hacía de la absenta, vos hablabas de la parte alucinógena y todo lo demás. Tengamos en cuenta que obteníamos un alcohol de 90, más de 90. Sí, era tremendo. Helada Entonces, verde. exactamente, ahí es donde se producía nuestra intoxicación. ¿Por qué? Porque hoy por lo general una bebida alcohólica ronda entre los 42 y 45 grados. Entonces, nosotros tomábamos una bebida de 80 o de 90 y hacíamos de cuenta que nos tomábamos 2 tragos de una sola vez. Entonces ahí es donde nos tomábamos 3, que por lo general hoy en día es normal en una persona que se beba 3 cócteles a una graduación alcohólica aproximada de 44 o 45. Entonces ya teníamos un estado etílico importante. Más allá de todo lo demás, la bebida era tan cara en ese momento, porque era para la élite, como lo decías vos hace un rato, que empezaron a producirla, y para darle el tono verde, lo que hacían era agregarle bronce, cobre. Entonces le daban ese color. Y desde ahí es donde producían las alucinaciones, la intoxicación, como vos decías, el no conocer la época, y por darle algo y por darle otro tono, terminaban dándole una intoxicación a la gente, que ahí también partía todo lo que era la intoxicación, de lo que generaba el consumo de estos productos malogrados, obviamente. Y algo que noté también cuando, para dejar el trago lo del último, ¿no? Obviamente, cuando hablabas de los remedios, ¿sí? Estuvimos hablando de remedios, los primeros alcoholes nacían obviamente de infusiones, maceraciones, agregados de alcohol. En este caso yo tengo Angostura, que es uno de los bitters más conocidos del mundo. Se empezó a producir en Trinidad y Tobago, en la ciudad de Angostura, que ahora ya no existe más, en Colombia, y ahora se produce en Trinidad y Tobago. Y con relación a esto, nosotros en el hotel tenemos una imprenta, no sé si la recordás, Flavia, sí, obviamente, es una hermosura que tenemos,
tiene una placa litográfica, ¿sí? Abajo, que cuando me la mostraron, le saqué fotografías por todos lados y estuve preguntando. No llegué a preguntarte a vos, pero mi fuente fue bastante confiable. Y justo me acordé que me dijiste, y había tomado nota por acá para decirte también, pero era una empresa ítalo-platense llamada Colombo Hermanos, que ellos producían esta etiqueta de bitter, que es la misma que tenemos nosotros, digo nosotros porque me siento como si fuese mía, porque abajo allí porque la veo y me emociona ver algo de una época tan hermosa, claramente. Y vos sabés que lo que hacían, supongamos que mi nombre es Rodríguez y yo quería hacer un bitter y la placa ya estaba hecha, se hacía la producción, solamente se agregaba bitter Rodríguez. Entonces era una placa única en la cual nosotros podíamos usar nuestro propio bitter a manera de poder vender alguna bebida alcohólica, obviamente, porque recordemos que después, como vos dijiste, hubo un momento en donde se empezó a ver mal el consumo del alcohol, entonces lo vendían como tónicos, obviamente. Yeah. También en el año 1920 también pasó esto con el tema de la ley seca, pasó exactamente lo mismo, así que ahí podríamos decir que es la cuna y el nacimiento de la coctelería moderna. Y cuando vos nombrabas hoy de los hallazgos de las plumas, de las peleas, de los juegos, los primeros cócteles, la palabra cóctel, ya te voy a tirar un tip hermoso y lindo, la palabra cóctel nace de la palabra cocktail, que es cola de gas. Según la historia que a mí me gusta contar, había una señora que se llama Betsy Flanagan, que ella tenía una taberna, sí, ella tenía una taberna, manejaba una taberna, y allí detrás tenía el juego ilegal, como estábamos hablando hace un rato, de la pelea de gallos. Entonces esta señora, para vender estos cócteles, que en su momento eran nombres como matarrata, barniz de ataúd, por lo malo que eran, pero pedían poder mezclar las bebidas que destilaban con la luz de la luna, el famoso moonshine. Entonces decoraban esta cola de gallo, los cócteles, y de ahí supuestamente viene el nombre, la palabra cóctel. Hay una bebida también que venía de Francia que se llamaba coquetel. Entonces la deformación de la palabra, no saberlo nombrar, también decía que viva le coquetel, entonces la deformación terminó siendo cóctel. Bueno, son tips que tenía ahí que vienen más o menos relacionado con esto. Para volver un poquitito a lo que es a la ginebra, estamos hablando de algo tan importante que lo vimos en cuadros hasta de Molina Campos, lo sentimos mencionar en el Martín Fierro también. Entonces estamos hablando de algo que fue bastante importante para la región. De hecho, esta empresa de Llave forjó su empresa aquí en Argentina y años más tarde Bols también. O sea, estamos hablando de una, podríamos decir, prácticamente una nacionalidad adquirida de la parte de los Países Bajos para nosotros y parte de nuestra cultura también. Con el tiempo, uno de los cócteles más bebidos hoy en día es, claramente, es el gin tonic. Gin tonic, como les decía hace un ratito, hay varias versiones de lo que es el gin. Acá en Argentina estamos produciendo gin, por el caso de estamos hablando de un gin que es español, de la Costa Brava, está hecho a base de oliva, tomillo, romero y albahaca, más allá de tener sus nebrinas o bayas de enebro, como quieran llamarlo, para darle ese toque de sabor. Después tenemos otros aquí en Argentina que se están produciendo en la parte sur, en la parte de la Patagonia, se llama gin, y dentro de sus 12 botánicos, obviamente tiene neblinas, 6 son flores. Tenemos flor de hibiscus, tenemos rosas, tenemos jazmín, tenemos etcétera, con el aroma al limón. Y ya eso va a empezar a actuar con las papilas, con la parte perceptiva del cerebro. Entonces ya me va a dar ganas, de hecho ya me dio ganas de todo lo que hablé y todo lo que dije, de darle un sorbo. Pero bueno, antes que nada, sabemos que va a estar bueno porque no tiene mucha ciencia, pero antes que nada quiero agradecer por haberme dado la oportunidad de charlar aquí, por haber contado lo que hacemos, de lo que pueden ver en Puerta del Inca, pueden venir a visitarnos cuando pase todo esto. Tenemos una barra muy linda y estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta para esta charla hermosa. Agarrar una copa, pueden tener un vaso, pueden agarrar lo que quieran. Lo que tengamos en casa hoy en día estamos
en época de lo que hay es lo que hay. Y le voy a agarrar un limoncito. Yo tengo un cester acá. Vamos a agarrar cualquier cuchillo y cortar una piel. Yo voy a cortar dos porque ahora te voy a explicar por qué. Lo primero que voy a hacer es para que actúen y para levantar todos los sabores de los cuales estuvimos hablando, de los ingredientes que tiene este producto, es agregar solamente los aceites, ¿sí?, de la piel primero, porque ya quiero que vaya actuando dentro de lo que es el cóctel. ¿Qué quiero decir actuando? Una vez que yo ya voy a poner mi bebida acá, el aceite ya es parte del cóctel. Una vez que tenemos esto preparado, ya está interactuando esto allí adentro. Voy a destapar mi gaseosa y lo que voy a hacer es cuidar el producto, la burbuja, porque si estamos tomando algo gaseoso, carbonatado, tiene que tenerlo de punta a punta el cóctel. Eso es importantísimo. Lo pueden preparar con cualquier gaseosa que tengan en su casa, lo pueden preparar, pueden hacerlo también con ginger ale, también tenemos varias tónicas en el país ahora en este momento. Yo, para mí, lo más recomendable es una que sea esta que acabo de elegir. Tiene un triángulo amoroso entre lo dulce, cítrico y amargo. ¿Qué quiero decir? Que va a resaltar todos los sabores del gin que voy a estar elaborando, con el cual voy a estar elaborando este cóctel. Y por último, voy a agregar una pequeña vueltita, porque recordemos que el peso específico del alcohol es más liviano, va a quedar arriba, y el de la gaseosa obviamente tiene azúcares más pesados, pero para terminarlo, voy a terminar de perfumar con una pielcita por arriba. De unirse nuevamente para acompañarnos en la visita sobre las mujeres en la historia y la arqueología, y particularmente la arqueología histórica de Buenos Aires, desde este Casa Lepage Art Hotel. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Y seguimos ansiando volver a vernos personalmente. Totalmente. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Nos Buen fin de vemos. semana. Adiós. Hasta luego.